Noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nuevamente podemos comunicarnos por este medio. Como usted se recordará, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas y hoy estamos analizando en el capítulo número 11. Se recuerda que iniciamos la semana pasada cuando Lucas nos está enseñando o está dejándonos plasmado cómo los apóstoles, los discípulos, le piden al Señor Jesucristo que les enseñe a orar de la misma manera como Juan enseñaba a orar a sus discípulos. Y el Señor pues les da la instrucción. Usted se recuerda del pasaje, lo que nosotros conocemos o llamamos como la oración modelo o el Padre Nuestro. Y ahí el Señor aprovecha para seguir con una serie de versículos en los cuales Él estará hablando sobre la oración, el poder de la oración y también cómo nosotros podemos aferrarnos a ese poder del Señor que está en nosotros y que lo tenemos para poder hacer obras realmente maravillosas. Así que vamos al capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer en el verso 14 en adelante. Oiga lo que dice. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio y el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero cuando algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Porque ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está hablando sobre un tema sumamente interesante, sumamente importante. Antes de eso, el Señor ha dado el discurso sobre la oración y sigue aquí porque el Señor Jesucristo va a defender lo que Él está haciendo y cómo Él está haciendo la obra de Dios, cómo el Señor le ha encomendado a Él y Él está haciendo la obra del Padre. Interesante que el Señor Jesucristo, cuando Él ora y cuando Él enseña a orar, Él está enseñándonos a nosotros que no se trata únicamente de pedir y esperar lo que nosotros querramos. Obviamente el Señor ha dicho anteriormente a esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y la verdad es que el Señor está diciéndonos a nosotros que sí es bueno pedir, es bueno buscar y es bueno que nosotros llamemos, por supuesto. Pero más adelante el Señor nos va a hablar en relación a que todo esto debe hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso significa que el Señor responde la oración de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a nuestras no a nuestras expectativas, sino a las expectativas mismas de Él. Entonces nosotros tenemos que entender el hecho de que el Señor sí responde y siempre va a responder, pero de acuerdo a lo que Él cree
que es importante para nuestra vida, lo que es importante para nosotros. Por esa razón el Señor dice, llamen y se les va a abrir, pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar, por supuesto. También está hablándonos ahí en relación a la acción humana. Nosotros, usted y yo, tenemos que hacer algo para recibir los beneficios del Señor. Y ese algo es buscar, pedir y llamar. Hay una acción nuestra. El Señor Jesucristo promete que va a responder y Él responde. Pero su respuesta siempre va a ser obviamente en favor nuestro, pero de acuerdo a su propia voluntad y a lo que Él considere que nosotros necesitamos y que será lo mejor para nuestra vida. Luego tenemos aquí un acontecimiento interesante. Dice que el Señor Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo. Y entonces el Señor comienza a hablar ahí en relación a lo que él ha hecho y en relación a responder las interrogantes y las calumnias que él está recibiendo en ese momento. Y fíjense cómo empieza el Señor. Él les dice, ¿cómo van a pensar ustedes que un reino dividido contra sí mismo va a prevalecer? ¿Cómo van a creer ustedes que un reino va a pelear contra él mismo? ¿Cuál es la idea? Él está diciendo, si un país está en una revolución y esa revolución tarda demasiado, ¿qué va a pasar? Se va a destruir. Ese pueblo, esa nación está destruida totalmente. Así que les dice, los mejores jueces para esto van a ser sus hijos, van a ser sus descendientes, porque hay que preguntarles a ellos en nombre de quién echan los demonios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué el Señor Jesucristo responde de esa manera? Según los estudiosos y los eruditos, dicen que en ese momento, cuando el Señor Jesucristo está echando fuera ese demonio, había como una proliferación de exorcistas, una proliferación tremenda de exorcistas, de personas que se dedicaban exclusivamente a sacar demonios y que lo hacían por medio de rituales, por medio de brebajes, etc. Y el Señor Jesús les dice, ellos lo hacen de esa manera. Ahora, dice el Señor, yo lo hago en el nombre de Dios. Por el dedo de Dios yo estoy haciendo estos milagros que ustedes ven. Entonces, si eso lo hago por el dedo de Dios, ustedes deben entender que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ha llegado a ustedes. Y luego les pone un ejemplo y les dice, si un hombre va a proteger su casa, va a proteger sus bienes y está bien armado, va a estar en paz. Va a ser difícil que alguien llegue para robarle porque saben que él se va a defender. Pero si un hombre pretende cuidar sus bienes y se descuida, no está protegido, pues fácilmente lo van a derrotar. Lo mismo está pasando aquí, dice el Señor. Una casa que se divide contra ella misma, que está en pugna en ella misma, va a ser destruida, se va a destruir. Y eso es aplicable a todo, hermano. Mire, es aplicable en los negocios. Cuando los socios no están de acuerdo, cuando los socios están en discordia, cuando ambos no se ponen a razonar en unidad, es posible que ese negocio vaya a fracasar, se van a dividir, van a polarizarse y eso va a ser peor. Cuanto más en una familia, ¿no es cierto? Una familia debe mantenerse unida.
Una familia debe mantener los principios del Señor para mantenerse unida y así disfrutar de algo verdaderamente hermoso. Lo mismo nos va a pasar a nosotros si nosotros no estamos conscientes de lo que el Señor nos quiere decir en esto. Ahora vea lo que dice el verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora vea qué cosa más terrible lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá. Fíjese, Él dice: un hombre es liberado y el demonio se va. Pero el demonio busca donde puede descansar, lugares áridos. Y como no los encuentra, piensa: voy a volver a mi casa. Voy a volver a mi casa. Y al volver dice que la encuentra barrida y adornada. Entonces, ¿qué hace? Hace fiesta, invita a otros 7. Y entonces dice: el postrer estado de este hombre es peor del que estaba antes. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo nosotros podemos protegernos de esto? ¿O cómo poderse proteger? La verdad, hermanos, es que la única protección que nosotros tenemos cuando este tipo de situaciones pasan es aferrarnos al Señor Jesucristo. Cuando yo digo aferrarnos al Señor, es abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida al Señor Jesucristo, pedirle que Él entre en nuestra vida, que tome nuestro corazón, tome todo lo que nosotros somos, recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y dice la palabra del Señor que donde mora el Espíritu de Dios, allí no puede morar otro espíritu. Entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos esto, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, mora en nosotros, vive en nosotros, y el Espíritu Santo es la garantía de que no entrará otro espíritu a morar ahí. Puede ser que Satanás intente atacarnos, intente atacar nuestra mente, nuestros pensamientos. Si le damos cabida, él va a manipular nuestra mente y nuestros pensamientos, pero no puede entrar, ni él ni sus demonios podrán entrar en nuestra vida, porque mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la manera como nosotros podemos estar seguros, estar conscientes de que no entre el enemigo y venga y derrote nuestra casa, vacíe nuestra casa, es tomando a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. De lo contrario, mire, dice que van a venir otros 7 y el postrer estado será peor. Eso significa que vamos a vivir de una peor manera de cómo estábamos viviendo antes, como nosotros vivíamos antes. Por eso Efesios 5:18, fíjese lo que nos aconseja Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender a cimentar nuestra vida espiritual en el Señor Jesucristo y mantenernos ahí, para mantenernos bien, para estar seguros, para que de verdad el Señor esté actuando y viviendo en nuestra vida. Vea lo que dice el verso 27 y 28. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Esta mujer
estaba impresionada, impresionada. Y ella estaba hablando en relación a la madre de Jesús y alabando de alguna manera, alabando al Señor, porque había permitido que esta mujer tuviera a este hombre, a este hijo, el Hijo mismo de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo hace una declaración. Y la declaración del Señor Jesús es: los que oyen y guardan la palabra de Dios, esos son verdaderamente bienaventurados. ¿Se recuerda usted cuando en una ocasión llegan a buscar a Jesús y sus discípulos le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan? El Señor Jesús, ¿cómo responde? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Hacen la voluntad del Padre. Entonces lo que el Señor está diciéndonos ahí es que nosotros somos bienaventurados, los que oímos la palabra de Dios, los que guardamos, o sea, vivimos, o sea, los que estamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios. No solo los que conocen, no solo los que saben, no solo los que le estudian, sino todos aquellos que tienen la palabra del Señor y la viven tal cual Él espera que cada uno de nosotros lo vivamos. Ahora, fíjese, el Señor Jesucristo aquí va a seguir respondiendo a los que estaban pidiendo señales. Se recuerda, dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo. Primero les ha respondido a ellos en relación a por qué hace estos milagros o en nombre de quién Él ha echado fuera a los demonios y quiénes son los bienaventurados. Y ahora sigue respondiéndoles y oiga lo que dice. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada, como la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mire estas palabras preciosas, de verdad preciosas, del Señor Jesús. Los judíos querían que el Señor Jesucristo hiciera algo realmente sensacional para demostrar que Él era el Mesías, y entonces supuestamente ellos iban a creer. Ellos iban a creer. Sin embargo, el Señor Jesucristo les recuerda a ellos, les recuerda aquella vez cuando Jonás va a Nínive a predicar el evangelio y el arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, de esa misma manera, cuando Jonás llegó y predicó, la señal era él mismo, pero él mismo predicando el evangelio o predicando las buenas nuevas de salvación. Y ellos creyeron, dice, los ninivitas creyeron y recibieron el perdón. Dice, recuérdese usted de la historia que el Señor dice que ya no destruyó Nínive, ya no hizo nada en contra de Nínive porque ellos se habían arrepentido. Se recuerda usted que el rey manda a que todo mundo se vista de cilicio, ponga ceniza sobre su cabeza y lamenten para pedir el perdón de Dios. También el Señor Jesucristo les recuerda a ellos y les dice, de la misma manera,
recuérdense ustedes, en el tiempo de Salomón, él era el rey y llegó la reina de Saba. ¿Se recuerda usted? Llegó la reina de Saba y reconoció que la sabiduría de Salomón era sobrenatural. Y ella vino, dice, de muy lejos para beneficiarse de ella, beneficiarse de la sabiduría. Entonces, cuando Jonás predica, ellos reconocen la auténtica voz de Dios y se arrepienten. Y la reina de Saba entiende la sabiduría de Dios sobrenatural en Salomón y también la recibe y la acepta sin necesidad de señales más profundas. Ahora vea lo que dice aquí el Señor Jesús. Dice, ahora ustedes, dice, ustedes tienen aquí una revelación y tienen una oportunidad incomparable, incomparable, porque soy yo. Yo soy la señal. Yo soy el que trae el mensaje. Y no van a ver una señal espectacular más allá de lo que han visto, les dice el Señor Jesús. Y les digo algo, dice Jesús, que en el día del juicio, porque Él ya habla del día del juicio, se van a levantar los de Nínive y la reina de Saba se van a levantar para señalarlos a ellos por su incredulidad. Por su incredulidad. Así que entonces nosotros, hermanos queridos, tenemos que entender el hecho de que no necesitamos señales ni prodigios para creer. El problema que nosotros tenemos hoy es que muchas veces nosotros creemos que un evangelio de poder es solo si hay señales, solo si se sanan a los enfermos, si se levantan a los moribundos o qué sé yo. Hay gente que se ha atrevido a decir que ha llovido oro del cielo. Mire, tonteras, perdónenme, son tonteras las que oímos hoy en día. Pero el Señor Jesucristo lo que espera es que nosotros creamos la palabra, porque nosotros debemos de llevar el evangelio de Jesucristo que transforma las vidas de las personas. Eso es lo que debemos hacer. Hoy por hoy nosotros tenemos que pensar en el hecho que la familia es importante. Y si la familia se convierte a Jesucristo, esa familia va a ser diferente, esa familia va a ser dichosa, esa familia va a ser feliz, esa familia va a ser bendecida y por ende nuestra sociedad también va a ser bendecida. El problema es que estamos descuidando el evangelio, estamos descuidando la palabra del Señor. Estamos vendiendo muchas veces únicamente cuestiones que nosotros queremos decir que son sobrenaturales. Y cuidado con eso, hermanos. Recuérdese que Satanás imita las obras de Dios para apartarnos de la verdad de Dios. Si usted se da cuenta, Satanás hoy lo que está destruyendo más fuertemente es la familia. Por eso la sociedad está tan corrompida, es tan corrupta hoy. Porque Satanás está atacando el núcleo, está atacando la obra maravillosa de Dios, la familia. La familia. Muchos están vendiendo un evangelio barato, un evangelio simple, un evangelio sin compromiso, un evangelio donde Dios se ha convertido únicamente en
en una persona que está para dar y dar y dar y dar y dar y quitarnos todo mal y toda enfermedad. Ese Dios no es Dios. Tenemos que entender que el Dios al que nosotros amamos y servimos es el Dios sí que sigue obrando milagros cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Que sí está viendo mis necesidades, por supuesto, todo el tiempo. Pero le interesa la transformación y el cambio de nuestra vida más que otra cosa. Más que otra cosa. Hombres y mujeres transformados por la palabra del Señor. Así que entonces nosotros nos damos cuenta cómo el Señor Jesús está actuando acá. Permítame irme un poco más adelante en el verso 37. Le dice: luego que él habló, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de ser aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que está atacando el Señor aquí? Lo que el Señor está atacando es un fariseísmo. Son ayes que está pronunciando sobre los fariseos. Son ayes que el Señor está pronunciando en contra de los eruditos de la ley, los eruditos del conocimiento del Señor, los eruditos que enseñaban al pueblo. A ellos se está refiriendo. El Señor Jesús había aceptado la invitación de un fariseo, y ahí es donde Él introduce todo el tema y le da los más duros juicios a los fariseos. A los fariseos. No fueron denuncias llenas de odio, sino realmente fueron advertencias que el amor no se atreve a callar. Por más doloroso o peligroso que resulte, Jesús no estaba pronunciando ninguna maldición sobre ellos, sino que lo que Él estaba diciendo es que es como refiriéndose y diciéndole: lástima de ustedes, fariseos, porque tienen todo para salir adelante y vivir un evangelio real, vivir la ley real tal cual. Pero al parecer ustedes no quieren hacerlo. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos por lo menos a dos de los fariseos, que es Gamaliel y Nicodemo, usted se recuerda, que son presentados como hombres nobles. La palabra de Jesús también pueden interpretarse a la luz de la compasión de un pueblo común. Los doctores de la ley y los escribas les impusieron entendimientos sumamente rudos e imprácticos que ellos no podían llevar. Pero el Señor Jesucristo les viene a cambiar, les viene a hacer un cambio, porque la acusación de los doctores de la ley es
que ellos necesitan cambiar su interior para que su exterior sea una realidad de beneficio y de bendición para los demás. Y yo creo que esto también se aplica hoy para nosotros, hermanos. El Señor quiere que usted y yo sirvamos de bendición. El Señor sí quiere que usted y yo seamos personas nobles. Pero tenemos que serlo con amor. Tenemos que ser personas que amamos al Señor Jesús, amamos su palabra y la predicamos con amor. Por supuesto la predicamos tal cual, pero con amor. Y llamamos a las personas con amor hacia Cristo, mostrándoles a un Cristo, sí, de poder, también a un Cristo que trae juicio sobre aquellos que no le quieren recibir. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por permitirme entrar a su casa. Que Dios le guarde. Nos vemos en la próxima.